Saludos y bienvenidos a esta nueva cita con el ciclismo en Teledeporte. Bienvenidos al resumen de la segunda de las 4 jornadas de la 24ª edición de la Challenge Ciclista de Mallorca, que ha llegado a su ecuador con la disputa de esta segunda jornada. Ciclismo para todas las edades, ciclismo de nivel y primera de las 2 grandes jornadas de montaña en la que los corredores han tenido que superar un total de 4 puertos, uno de primera categoría, el de Puigmajor, y 3 de tercera, Sagramola, Claret, y sobre todo la llegada al final del Mirador d'Esculume, un puerto de tercera categoría, en una jornada con un relieve muy quebrado, con esos 4 puertos puntuables, pero con muchísimas más subidas de las que no puntúan, pero de las que quedan marcadas en las piernas. Llegaban los corredores al control de firmas poco antes de las 11 de la mañana, 50 minutos para firmar, y la bicicleta inconfundible, personalizada, tuneada, que dicen los modernos, de Alejandro Valverde. Segundo día en competición, uno de los grandísimos favoritos al triunfo, portador de ese maillot número 1 en un equipo Movistar, donde 7 de los 8 componentes eran aspirantes al triunfo final. 176 corredores pertenecientes a los 22 equipos, que corrían todos con el completo de 8 corredores. André Greipel, el sprinter alemán del equipo Lotto Soudal, firmando, a la vez que lo hacían corredores del equipo Burgos BH, y Daniel Tekle-Heimanot, el corredor eritreo del equipo MTN QBK. Un equipo, el sudafricano, que aspiraba en la primera jornada al triunfo con buenos sprinters, y de nuevo con un equipo muy competitivo también aspiraba al triunfo en esta segunda jornada con corredores tan importantes como Luis Meintjes, el joven corredor sudafricano al que vimos hacer cosas muy buenas en la pasada Vuelta Ciclista de España, el propio Tekle-Heimanot, o incluso Steve Cummings, el corredor británico. Salida neutralizada a las 12 menos 10 de mediodía. En una jornada con temperatura fresca, vemos como unos cuantos corredores, por no decir la mayoría, abrigados con los manguitos, algunos incluso con guantes, la temperatura rondando los 15 grados, y un viento que, aunque se esperaba soplase con mucha fuerza como lo había hecho a lo largo de toda la noche, al final lo ha hecho con menos intensidad de la prevista, no ha tenido un papel tan activo en la jornada, y además muchas de las carreteras iban por terreno bastante abrigado. Una jornada que arrancaba en Andratx, daba una pequeña vuelta, volvía a pasar por esa localidad para seguir toda la Serra de Tramuntana hasta rematar en el Mirador d'Esculume, en el Port de Pollença. Ese era el perfil de la etapa, y en el kilómetro 13 se iba a formar la escapada buena de la jornada, primero con 8 corredores que marchaban por delante, y después 2 más que conseguían contactar. Los 8 que se iban a ir por delante iban a ser André Greipel, el sprinter del equipo Lotto Soudal, Dylan Van Baarle, el corredor del Cannondale Garmin, también Huub de Wijn, el corredor del Roompot, José Gonçalves, el portugués del equipo Caja Rural, John Van Zyl del MTN QBK, Igor Merino de Burgos BH, Mark Christian de la selección británica, e Imanol Estevez. Y a esos 8, después de unos cuantos kilómetros de persecución, se les iban a añadir Nico Brunner, el suizo del equipo Roth Skoda, y Marcos Jurado, el pistar de la selección española. Ahí está ya formándose ese grupo de 8 corredores, y la persecución posterior de esos otros 2. Como digo, salían 176 corredores, más o menos la mitad del pelotón nuevo respecto a la jornada anterior. Y Movistar, uno de los 6 equipos de la máxima categoría World Tour, que asumía desde un principio marcar la pauta del ritmo en el pelotón. Carreteritas estrechas, todas de montaña, en esa Serra de Tramuntana, y como decimos, muchos puertos, aunque solo 4 fueran puntuables. Para empezar, se salía, como dicen en el mundo del ciclismo, a balón parado, en una ascensión primera de 2 kilómetros para calentar rápidamente las piernas. André Greipel, que ayer solo podía ser octavo en la línea de meta de esa primera jornada de la Challenge, y que
como buen estajanovista alemán, se metía en la escapada de la jornada, una escapada que pocos visos de triunfo tenía, con 149 kilómetros, la más corta de las 4 jornadas de esta Challenge, pero la primera de las 2 de montaña, la más dura, la reina, la que disputarán este sábado con hasta 7 ascensiones, contando de nuevo un paso por Puigmajor, que en la jornada de mañana será de segunda categoría, en esta ocasión era de primera. Lo primero que iban a encontrar los corredores, en lo que a puntuaciones se refiere, iba a ser la meta volante de Sakoma. Aquí todavía iban 8 por delante y estos dos son los corredores que saltaban del pelotón en persecución. El que marca la pauta, Marcos Jurado, pistar de la selección española, y a su rueda el suizo Nico Brunner del equipo Rot Skoda. El equipo Rot Skoda, un equipo continental de licencia suiza. Son 22 equipos, 6 de la máxima categoría World Tour: Movistar, Sky, Lotto Soudal, IAM Cycling, Cannondale, Garmin y Trek Factory. 8 continentales profesionales, 5 continentales y 3 selecciones. 12 países en lo que respecta a la licencia de los equipos. El país con más presencia, 5 de esos equipos, España. Entendimiento desde buen principio, abriendo hueco. La máxima ventaja de los escapados se iba a producir hacia el kilómetro 50, superando ligeramente los 6 minutos, 6:23 exactamente. Calentón de los dos, de Jurado y de Brunner, para al final conseguir contactar. Y los 8 de delante, a pesar de saber que les venían por detrás esos dos, en ningún momento han levantado el pie. Y este es el instante en el que se produce prácticamente esa fusión. Por detrás, tranquilidad en el pelotón, sabiendo todo lo que quedaba por delante. Esos 3 puertos de primera, esos 3 puertos de tercera, perdón, 1 de primera. Y ahí están llegando ya al primero de los puertos, al Coll de Sagramola, donde el primero iba a ser el corredor del Murias, Estevez, por delante de Fanzil del MTN QBK, Duin de Romport y Gonçalves de Caja Rural. Y en ese punto, en ese primer puerto, allá por el kilómetro 24, la ventaja de los escapados respecto al pelotón ya estaba en los 4 minutos y medio. Más o menos lo que le indicaban ahí los comisarios de moto. La Challenge, una prueba de 4 jornadas individuales, donde los corredores pueden salir los días que lo deseen. No es una competición en la que se acumulen las clasificaciones, no hay un vencedor de una general final, sino simplemente triunfadores de jornada. El coche neutro Shimano Acario atendiendo algunos de los problemas y llegando ya a los escapados, coronando el Coll de Claret, el segundo puerto de la jornada, también de tercera categoría, donde el primero en pasar era Gonçalves, José Gonçalves, el portugués del equipo Caja Rural, por delante de Duin, el corredor del Rumport, el equipo holandés. Tercero, Estevez del Murias Taldea. Como ven, ni un tramo, ni un metro, prácticamente llano. Todo subiendo o bajando. El sol no lo han visto. Llegando al sprint especial de Deia, estamos acercándonos al kilómetro 70. La ventaja, que había llegado a superar los 6 minutos, ya estaba por debajo de esa diferencia. En este sprint especial de Deia, el primero en pasar era este hombre, André Greipel, por delante de Estevez y de Jurado, y ahí la ventaja ya estaba por debajo incluso de los 5 minutos, 4:57. Aprovechando el arreón de ese sprint especial de Deia, se ha ido el corredor alemán. Ahí le indicaban 28 segundos sobre sus más inmediatos perseguidores, 6 minutos, había vuelto a subir ligeramente sobre el pelotón. Y aquí están llegando y cazando a André Greipel, Van Baarle, Gonçalves, Fanzil y Brungabe. Habían quedado ligeramente cortados Merino, Din y Jurado. Y por detrás, ya prácticamente descartados, Estevez, el corredor del Murias Taldea, y Christian, el corredor de la selección británica. Mark Christian por detrás. Durante toda la jornada
se ha encargado Movistar de marcar el ritmo. Tenía grandes rematadores, sobre todo Alejandro Valverde, que ya había ganado en la línea de meta igual a la de hoy. Se había impuesto en el año 2005 exactamente. En 2006 lo hizo David Bernabeu y en 2007 el holandés Thomas Dekker. Más movimientos, más fracturas en el grupo, yéndose por delante estos dos hombres: Dylan van Baarle, el corredor de Cannondale Garmin, este que vemos aquí, y el hombre del MTN QBK, Johan van Zyl, el sudafricano. Llegando hasta ellos, peleón José Gonçalves, que había sido primero en el Col de Claret y luchaba también por estar con los mejores ahí delante. Y si conseguía pasar el primero, ese gran puerto de la jornada, el Puigmajor de primera categoría, ahí vemos cómo lo iba a conseguir en ese cerrado sprint. Gonçalves por delante de van Zyl y de van Baarle, asegurándose casi matemáticamente ser el mejor escalador de esta jornada. A 57 segundos pasaban esos tres hombres: Greipel, también Brunner y Duin. Y el pelotón, que ya estaba bastante más cerca, a 1:54. Ya se les estaba echando encima. Quedaban aproximadamente 45 kilómetros, mientras seguía Movistar marcando el ritmo, quemando corredores. Ahí el grupo atrapando a Marcos Jurado, el corredor de la selección española, y ya con corredores importantes atentos en esas primeras posiciones. Veíamos asomar a Bauke Mollema, el holandés del equipo Trek Factory. Una jornada en la que, como digo, han debutado en competición este año muchos corredores. También lo hacía hoy, por ejemplo, Davide Rebellin, con 43 años. El veteranísimo del pelotón internacional, el corredor del CCC polaco, ese equipo de la segunda división continental profesional, 43 años. Ahí es nada, Davide Rebellin, compitiendo también aquí con ya unos cuantos años. 37 tienen Xavier Zandio, el corredor del Sky, Aymar Zubeldia, el del Trek, con 36. Sylvester Shemet, el polaco de CCC, y John Gadret, el francés de Movistar, con 35. Más corredores como André Greipel, viendo cómo llegaba el pelotón. Una jornada de entrenamiento duro para André Greipel y el pelotón, que seguía engullendo corredores y más corredores. Minuto 28, les cantaban esa ventaja a van Baarle, a Gonçalves y a van Zyl, dirigiéndose a la meta volante de Pollença y después al sprint especial de Port de Pollença. Más movimiento, más ataque, más pelea entre ellos. Seguía el terceto en esa meta volante de Pollença, donde el primero en pasar había acuerdo entre ellos. Ahí vemos el codo del portugués indicando pasa tú. El primero era van Baarle por delante de Gonçalves y van Zyl. Acuerdo entre ellos a la hora de repartir las clasificaciones, pero sabiendo que el objetivo principal, que era el de intentar llegar con una ligera ventaja sobre el grupo, estaba más que complicado. En esta segunda jornada de la Challenge, la previa a la etapa reina, lo que decíamos, el sprint especial de Port de Pollença, donde el primero iba a ser el portugués de Caja Rural, Gonçalves, José Gonçalves, por delante de van Baarle y van Zyl. Buena jornada para Caja Rural, copando muchas de las clasificaciones intermedias, aunque sin tener muchos números, muchas opciones de hacerse con el triunfo final. Y ahí ya, cerquita de la línea de meta, el pelotón, que ya se les echaba encima e iban a producir la neutralización a tan solo 2 kilómetros de la línea de llegada. El pelotón absolutamente destrozado. El último en resistir el arreón del pelotón, el corredor sudafricano Johan van Zyl del MTN QBK, con un papel muy activo en la jornada, pero con la posibilidad además de rematar. Por cierto que QBK ha confirmado lo que ya se suponía ayer, la fractura de clavícula del alemán Andreas Stauff, al que veíamos en una caída a 3 kilómetros de la línea de meta en esa primera jornada. Habían atrapado ya al portugués de Caja Rural, Gonçalves, y ese es el instante en el que, a unos 2 kilómetros para la línea de meta, los corredores del equipo
Lotto Soudal, el equipo belga, el que esta temporada 2014, la anterior, se llamaba Lotto Belisol, atrapaban al último superviviente de la escapada, pero ahí seguían teniendo representantes el equipo MTN. El momento en el que arranca el corredor del conjunto Sky, el bielorruso Konstantin Siudzu, y ese ya es un movimiento importante al que había que estar atentos, porque el bielorruso es un buen escalador. Saltando ahí a su rueda los hombres de Movistar. Y atención a este movimiento, aproximadamente a 1 kilómetro para la línea de meta, arranca el británico del equipo MTN Qhubeka. Stephen Cummins. Este es el instante. Siguiendo al movimiento de un compañero, ahí arranca Stephen Cummins. Parece que va a levantar el pie, pero vuelve a insistir en ese ataque. Y el británico, en su primer día de competición, que iba a hacer saltar la banca en esta ascensión. Ahí Alejandro Valverde todavía fiaba sus opciones al trabajo de un compañero, no quería asumir la responsabilidad de ser él el que saltara a por Stephen Cummins. Y aquí, cuando ha decidido hacerlo, ya era demasiado tarde. A la rueda de Alejandro Valverde se ha ido el corredor italiano del equipo Cannondale Garmin. Davide Formolo lo tenían a la vista. Quedaba poco. Valverde, que le pedía un relevo, una ayuda al joven corredor italiano del equipo Cannondale Garmin, seguían teniendo ahí a la vista a Cummins, mientras por detrás llegaban corredores como Bauke Mollema, el corredor del equipo Trek, el corredor holandés. Cummins acercándose y consiguiendo, aunque en el mismo tiempo que Alejandro Valverde, pero triunfo con claridad para Stephen Cummins. Primer día de competición con el maillot de MTN Qhubeka, consiguiendo el triunfo por delante de Alejandro Valverde. Tercero, Davide Formolo. Cuarto, Bauke Mollema. La repetición de esos últimos instantes de esta segunda jornada de la Challenge de Mallorca, que se ha acabado llevando Stephen Cummins. No estaba en ninguna de las quinielas, pero desde luego gran trabajo de MTN Qhubeka, metiendo a Fanzil en la escapada y después rematando con ese ataque sorpresa de un hombre de categoría como es Stephen Cummins, que ha ganado por delante de Alejandro Valverde. Tercero, Davide Formolo. Cuarto, Bauke Mollema. Quinto, Leopold Koenig. Y en la sexta plaza veíamos llegar a Beñat Inchausti. El premio de la combinada para Stephen Cummins. Jornada muy diferente para MTN Qhubeka respecto a la primera, aunque la combinada la había ganado Fanzil, pero ya no estaba o no se había percatado de que tenía que acercarse al podio a recibir ese trofeo como primero en la combinada que ha recibido su compañero Stephen Cummins. El premio de la montaña para José Gonçalves, el portugués del equipo Caja Rural, que ha pasado primero por dos puertos, el de Claret de tercera y Puigmajor de primera. Recompensa de esa manera para el equipo Caja Rural, que hoy estrenaba en competición a David Arroyo y al portugués Ricardo Vilela. Las metas volantes. Que ha acabado ahí recogiendo su compañero Davide Formolo, aunque en realidad ha sido Dylan van Baarle, el holandés de Cannondale, el que las había ganado. En los sprints especiales, segunda ascensión a podio del portugués de Caja Rural, José Gonçalves. Ahí por delante de André Greipel, aunque con los mismos puntos, y Dylan van Baarle. El más combativo, André Greipel. Un hombre que seguro que va a sumar unas cuantas victorias, unos cuantos triunfos esta temporada. De momento tendrá que esperar. Mañana tampoco va a ser su día con esa jornada reina con hasta 7 puertos, pero en la última jornada, la del próximo domingo, sí que tendría sus opciones. Y el premio para el primer balear, ayer era Lluís Mas, hoy es Rubén Sánchez, el corredor de la selección
española. Y como decimos, este sábado, etapa jornada reina, con esos 7 puertos, 3 de segunda, 2 de tercera, 2 de cuarta, incluyendo de nuevo esa subida al Puigmayor. Hoy ha ganado Stephen Cummings, mañana a ver quién lo consigue. Lo veremos aquí en Teledeporte.